Bueno, gente, ¿cómo están? Miren, yo llevo algunos días haciendo, digámoslo, pequeñas cápsulas explicando algunos detalles que me parecen importantes dentro de lo que nosotros podemos entender como bases para poder hacernos una idea de cómo está ordenado el mundo en base a territorios y a poderes en la actualidad, viendo lo que nosotros habitualmente vamos a conocer como geopolítica. Creo que es importante esto porque nosotros como individuos tenemos que ser capaces de reconocernos como seres importantes para poder cambiar el mundo en el cual nos encontramos desarrollando, el mundo en que vivimos. De esta manera, nosotros vamos a tener que cuestionarnos muchas veces lo que se nos ha enseñado en el colegio, lo que se nos ha enseñado por medio de las películas, por ejemplo, lo que se nos ha enseñado en la cultura popular. Yo les hablaba que nosotros hemos vivido un proceso de culturación, donde hemos perdido nuestra cultura original, y no estoy victimizando, estoy contando una realidad. Hemos perdido una cultura original, hemos perdido, por ejemplo, las lenguas nativas, hemos perdido costumbres, religiones, junto, obviamente, con territorios, por ejemplo. Nosotros en esta pérdida de cultura hemos asimilado una cultura que es externa de los grupos, de las naciones que se dedicaron a dominar y a colonizar el continente americano. A ver, para entender lo que yo estoy diciendo en la actualidad, me gustaría mostrar algunas imágenes para que podamos entender, como les digo, lo que a nosotros se nos ha enseñado como una realidad dentro del mundo, como una única verdad, digámoslo de cierta forma. La mayoría de quienes tenemos cerca de 40 años tenemos que recordar el año 1990 más o menos. En este año se habló de el fin de la Guerra Fría. En lo personal, yo creo que la Guerra Fría se mantuvo, simplemente cambió, por decirlo de alguna forma, el escenario, porque simplemente se disolvió, entre comillas, la Unión Soviética, se abrieron los mercados y el capitalismo pudo entrar en distintos países donde no estaba, haciendo que la competencia económica sea más salvaje todavía. A ver, en este mapa de Guerra Fría, creo que está sacado de Wikipedia, no recuerdo bien, aparecen en azul algunos países que forman parte de la OTAN, que es la organización pro capitalismo, digámoslo, que se armó durante la Guerra Fría. En rojo aparecen los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, a su vez, que era la organización pro socialismo, digamos, Unión Soviética. En celeste aparecen los grupos aliados a la OTAN. En rosado aparecen los países aliados al Pacto de Varsovia. En verde aparecen países que eran colonias y en color gris aparecen países que se dice que fueron neutrales. Veamos acá un poco este mapa que tiene hartas cosas importantes según lo que nosotros hemos estado conversando y analizando durante los últimos videos. Primero, podemos ver que toda la zona de África es realmente una zona que hasta hace muy pocos años se mantuvo como una simple colonia. Eran colonias. Si uno ve el mapa de África actual, tiene líneas rectas donde los países que estaban con todo el proceso colonial, el colonialismo, dividieron sin importarles qué pueblos habían, sin importarles dónde estaban las separaciones entre distintas lenguas, no les importó nada, dividieron como quien parte una torre. Eso ha llevado a que África sea un país muy pobre. Obviamente sumado con que primero se robaron a la gente como mano de obra para llevarla de esclavos, después se robaron los recursos naturales y después accidentalmente o voluntariamente, no tengo pruebas para decir para decir una aseveración tan grande, pero les llegó el SIDA. Entonces vamos a ver que África está en un desastre económico y de salud en realidad. India y otros países no se metieron mucho en ese tiempo, quedaron como países neutrales, pero a mí lo que me va a importar acá principalmente, por una cosa de lo que a nosotros no importa, es Latinoamérica.
Latinoamérica se ha visto constantemente, según lo que nos han enseñado a nosotros de la Guerra Fría, como un país occidental, como, o sea, perdón, como un continente, digámoslo, como un grupo de países occidental. Entonces se nos ha dicho que los latinos somos de una cultura de Occidente, cosa que en lo personal me atrevo a discrepar con esta idea. Nosotros tenemos rasgos culturales españoles, porque fuimos invadidos y colonizados por España. Pero la mezcla de religiones, de lenguas, hasta de comidas que existen en Latinoamérica, a nosotros nos conforma en un grupo, en un pueblo, digámoslo, definido que no se parece a lo occidental en muchas cosas. En muchas cosas. Desde la puntualidad hasta el humor. O la cocina hasta como nosotros, por ejemplo, somos de repente, como algunos dicen, más sociables, hasta nuestro temperamento. Somos distintos. Nos mezclamos y somos distintos. Esto creo que es importante destacarlo porque a nosotros se nos convenció y se nos educó para decirnos que el sistema económico capitalista salvaje después de la Escuela de Chicago, neoliberal, era lo mejor para nosotros. Pero tenemos que recordar, que yo voy a ocupar unas palabras de la señora Gloria Álvarez, que es defensora de la libertad económica. Ella alega que en Latinoamérica no se pueden aplicar los mecanismos políticos del marxismo, porque fueron preparados para otro contexto, para un contexto industrial, para Europa, para la Alemania del 1800. Entonces yo voy a decir, hay que entender también que el neoliberalismo no fue planeado para una economía como las que hay en Latinoamérica, porque tenemos otra estructura social, porque tenemos otra forma de ser, porque no tenemos industrialización. Entonces, poner un sistema tan salvaje como el neoliberal en Latinoamérica es condenar a los países latinoamericanos a vender recursos naturales en bruto, para ser países bananeros. ¿Ok? ¿Se entiende? Por eso yo en un video anterior decía que hay que educar a la población, porque una población educada va a saber maximizar los productos, lo que tú hagas con los productos. Si no vamos a hacer güeyes que vamos a estar sacando, poco menos como pasaba en el tiempo de postdictadura, que la gente le pasaba una casa nueva y sacaba la taza de baño para venderla en Chile. Nosotros estamos sacando el cobre, el litio, los árboles, todo lo que es de valor, y lo estamos vendiendo en bruto. Discúlpenme la comparación que hago, pero es lo que estamos haciendo. Ahora, a nosotros se nos polarizó el mundo. Entonces este mismo mapa tiene algo en azul y algo en rojo, ¿cachai? Y se nos enseñó que nosotros vivimos en un mundo de libertad y que nosotros podemos tener acceso a salud y educación mientras la podamos pagar. Pero se nos ha enseñado que toda la salud y todo lo que tiene que ver con que el Estado se haga cargo es socialista, es comunista, y está mal. Todo eso es malo, ¿ok? Pero nosotros vamos a ver que, por ejemplo, yo lo digo porque yo me encuentro en Polonia, vamos a ver que por acá, en Europa, no me voy a meter en este caso con que hubo colonias, con que robaron un montón de recursos en África, en América, no me voy a meter con eso. Después vamos a ver por qué no me meto con eso. Pero todos estos países cuentan con un sistema que se ha dado a llamar en la actualidad un sistema de estados de bienestar. A ver, aclaro, en lo personal yo creo que los estados de bienestar también tienen algunos fallos. De partida cuentan con un estado que se hace cargo de todo, pero son mucho más saludables para la gente que los sistemas nefastos que nos han metido a la fuerza en América Latina.
Entonces vamos a ver que hay distintos estados de bienestar, donde básicamente el Estado se hace cargo de ciertas obligaciones para con sus ciudadanos. Entonces vamos a ver que se les da, por ejemplo, educación de calidad gratuita hasta la universidad. Y vamos a ver que se les dan ciertas garantías cuando compran algo. Entonces, si yo voy a comprar un computador, ese computador tiene 2 años de garantía. Pues bueno, en Chile, ¿cuánto tiene? ¿Cuánta garantía tienen los productos? Casi nada. Tú te encuentras desprotegido, mientras que en los países europeos, y los invito a ver esta página, se llama learneuropa.eu, lo pueden buscar como modelo de estado de bienestar, vamos a aparecer que sale una lista de los distintos modelos de estado de bienestar. Socialdemócrata nórdico, conservador corporativista, anglosajón liberal, que son los más desiguales, precisamente son, por ejemplo, los que tienen en Reino Unido, modelos de la antigua Unión Soviética, modelo europeo postcomunista, que es el que se encuentra acá en Polonia. Acá las carreteras, el transporte público, la electricidad tienen fuertes capitales estatales, no es todo privado como en Chile. Tú cuentas con una salud que sabes que no te vas a quedar solo muerto si es que no tienes para pagar. O sea, hay cosas que se pueden rescatar. A mí me da mucha rabia, porque yo he visto cómo salen los concejales a conocer Europa, a conocer el mundo, para copiar ideas, y salen con el alcalde, y pasean, y sacan fotos, y no copian ninguna huevada que realmente le sirva a la gente. Salen a gastar la plata de todos los ciudadanos, pero no llevan ideas que sirvan. Entonces esa hueá te indigna, porque si tú le estás pagando vacaciones, es como estarle pagando el paté de jabalí al presidente. Bueno, nosotros vamos a ver entonces que se nos ha convencido en esta polarización que necesariamente tienes que elegir lo que te están dando porque es lo mejor que tienes. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos observar, como les digo, que en la zona de Europa existe una realidad totalmente distinta. Realmente se puede encargar el Estado de darle salud y protección a sus ciudadanos sin necesidad de que le niegues todas las libertades. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Es importante que nos vayamos sacando ciertas ideas que tenemos metidas en la cabeza como verdades absolutas. Es importante que ahora que muchas personas que somos básicamente clase trabajadora y nos encontramos afuera, podamos ver qué cosas se están haciendo bien en otros países para, no digo copiarlas, pero para tener ideas en Chile si es que se quiere realizar una constitución nueva. No dejarnos engrupir como hemos hecho todos estos años, donde se nos dice que el resto del mundo básicamente es, en muchos sentidos, el que está mal y nosotros estamos súper bien. Chile. Entonces acá yo les mostraba un mapa. Pero yo les voy a decir que este mapa vale callampa en la geopolítica actual. ¿Y por qué les digo esto? Lo digo porque nosotros ahora vamos a poder ver, por ejemplo, acá una imagen donde aparecen los gigantes de la economía mundial. Este es un gráfico del 2015. Y nosotros acá vamos a ver que las grandes empresas, las 10 más grandes empresas del mundo del año 2015, estaban registradas en Estados Unidos. ¡Wow! Entonces ustedes me van a decir, wow, pero entonces Estados Unidos realmente ganó, Estados Unidos realmente es el país más poderoso del mundo porque tiene las empresas más grandes en su país. Yo les voy a decir que no. No. ¿Y por qué no? Porque acá tenemos otro mapa donde aparece los países del mundo, un mapa mundi, digamos, en un planisferio, donde aparecen las mayores fortunas del planeta, en qué países se encuentran, dónde viven las personas más ricas del planeta. Entonces ustedes acá se pueden fijar que las personas más ricas del planeta están en distintas partes, no están todas achoclonadas en Estados Unidos. Por esto es que yo les he dicho en tantos videos que realmente el capital no tiene fronteras. El dinero está en distintos lugares. Y aquí nosotros podemos entender, además,
por qué en la actualidad no sirve de nada pensar que los ejércitos son ejércitos nacionales. O las policías. Las policías no están para proteger a la población muchas veces, como se puede ver en Chile. Están para proteger el orden de los capitales. Son los que le pagan el sueldo. Y de esta manera, nosotros nos vamos a dar cuenta que en la actualidad realmente estamos viviendo una era de las corporaciones. Y nos podemos dar cuenta entonces que las fronteras, la xenofobia, el racismo, el odio al inmigrante no tienen mucha razón de ser. Bueno, yo ahora lo digo como inmigrante, pero lo decía también cuando estaba en Chile viviendo. Y nosotros vamos a ver más encima que estos capitales tienen sus fortunas en distintos paraísos fiscales. O sea, hay muchas empresas que ni siquiera están inscritas, anotadas, registradas en Estados Unidos. Muchas de las empresas, como las empresas de Piñera, no cotizan en Chile. Cotizan en paraísos fiscales. O sea, la plata, estos impuestos en realidad no se quedan en los países donde están trabajando, como lo expliqué en otros videos anteriores. La plata se va para lugares donde no se pagan tantos impuestos y queda limpia para sus propietarios. O sea, acá nosotros vemos más encima por qué es bueno, como les dije hace unos minutos atrás, que los países vayan teniendo cierto control. Esto no lo dije, lo digo ahora, porque así pueden distribuir mejor los recursos para que efectivamente funcionen estos estados de bienestar. Si no, es simplemente parasitar al territorio y a los trabajadores. Nosotros acá podemos ver algo que tiene relación con la actualidad. A nosotros nos enseñaron que el mundo era dividido en distintos colores, donde efectivamente podemos encontrar que los países están supermercados y Estados Unidos era el gran dominante. En la actualidad, nosotros vamos a ver que esto está cambiando. Y uno de los cambios que está sucediendo, voy a volver a ocupar este mismo mapita, es que, por ejemplo, Europa está chata de Estados Unidos. Pueden revisarlo, hay distintas fuentes, ustedes pueden poner el nivel de satisfacción de los ciudadanos europeos con Estados Unidos y van a encontrar que ha bajado, pero del 70 al 30%, por ejemplo, entre los españoles. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho un montón de guerras. Le exigió a los países que aquí aparecen marcados en azul, que son los países de la OTAN, les exigió, por ejemplo, que destinen el 2% de su Producto Interno Bruto para ejércitos, principalmente para llevar a las campañas que ha tenido en Medio Oriente, donde lo que se estaba peleando, entre otras cosas, pero principalmente, nos han dicho, es el petróleo. Después voy a decir por qué estoy hablando de otras cosas. Estados Unidos ha intervenido en casi todos los países del mundo, en casi todos ha intervenido de una manera económica o de una manera política. Con estas intervenciones se ha ganado mucho rechazo. En este momento, Estados Unidos es un país que tiene, vamos a marcar Estados Unidos porque no es tan grande como aparece todo aquí en azul, lo vamos a marcar en amarillo. Estados Unidos es un país que tiene tiene la deuda exterior más grande del mundo. Trump cumplió con muchas de las promesas que le hizo a sus electores, pero, por ejemplo, dio muchos empleos endeudando al país. Esto es cuático, porque las deudas que tiene son tan grandes que con esta recesión que se le viene a Estados Unidos, el país puede entrar en una crisis que no salga más. Acá nosotros vamos a ver que Estados Unidos empezó a hacer una serie de bloqueos. Y estos bloqueos, que nosotros sabemos, por ejemplo, se los hizo a Venezuela, se los hizo a Cuba, vamos a ver que estos bloqueos que hizo Estados Unidos también se los hizo a algunos países como Rusia. Y Rusia es el país que territorialmente es más grande en el mundo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que le haya hecho un bloqueo a Estados Unidos a Rusia? Porque Rusia, como tampoco es hueón el presidente o los políticos que hay allá,
se dedicaron, ya que estaban con un bloqueo, a realizar algunos tipos de alianzas con otros países. Y uno de los principales países con que desarrolló alianza Rusia fue con China. Esto lo pueden buscar en internet, pueden buscar, por ejemplo, que China con Rusia están haciendo nuevos acuerdos para tener una moneda que reemplace al dólar como moneda de intercambio internacional. En videos anteriores hemos mencionado que el dólar no tiene respaldo desde que salió del patrón oro, de los acuerdos de Bretton Woods, y hemos hablado que más encima, después para poder tener alguna solidez, que el dólar signifique algo, lo obligaron a los países productores de petróleo a hacer sus transacciones mediante dólares. Y vimos en otros videos que algunos países ahora en el Medio Oriente están dejando de transar su petróleo en dólares. A lo que se suma que más encima, debido a la recesión que ha venido por la pandemia de coronavirus, hay un menor consumo de petróleo. Entonces el petróleo no se está comprando. Por lo tanto, el dólar se está volviendo cada vez más solo papel. En la actualidad, vamos a ver que este bloqueo también le sirvió a Rusia para empezar a ser autosuficiente en cuanto a su comercio. Como no podía venderle a nadie, empezó a producir cosas que necesita, porque no puede comprarlas tampoco, entonces dejó de producir lo que no puede vender. Acá yo voy a recalcar que a mí me asombra, pero muy positivamente, el caso de Polonia. Quizás después en otro video les cuente cuáles son las cosas que me gustan de los polacos. Pero Polonia, por ejemplo, tú puedes encontrar que tiene caleta de bosque, y el bosque es estatal. Y no se toca. Si te pillan cortando un árbol, te meten la mansa por obra. Y vamos a ver que tiene, por ejemplo, grandes producciones de leche. Leche de muy buena calidad, y quesos muy ricos, hay muchas cosas de alimentación. Tiene caleta de manzanas, caleta de ciruelas, caleta de plantaciones. Entonces, si es que hay un bloqueo, los güeyes tienen de todo. Eso es algo inteligente. Ahora, vemos que Estados Unidos está quedando solo. Voy a volver a cambiar de imagen. Vemos que Estados Unidos está quedando solo. Y vemos que China está haciendo algo que se ha llamado la nueva ruta de la seda. Para los que no lo sepan, China hace muchos años se dedicaba a comerciar también, los reinos comerciaban, y tenían que llegar hasta Europa con algunas cosas como la seda, por ejemplo, o algunas especies, algunos condimentos. Y para eso se pegaban un pajeo gigantesco en atravesar el desierto, en atravesar caleta de países. A eso se le llamaba la ruta de la seda, porque una de las cosas que transportaban era seda. En la actualidad, lo que se está haciendo es que los rusos están, perdón, los chinos están rodeando India y están pasando con sus productos para llegar a Europa, que es un gran mercado para ellos. Y además están atravesando, aquí en este mapa se ve, el país de Kazajistán, para hacer la más cortita por ahí. Pero también atraviesan Rusia. Acá nosotros vamos a ver que los chinos, de manera muy inteligente, están invirtiendo, por ejemplo, en África. Llevan como 10 años los chinos invirtiendo en África. Están haciendo carreteras, empresas, un montón de weas. Los franceses están picados con los chinos porque ellos tenían sus principales, ¿cómo se llama? Sus principales colonias allá. Argelia, por ejemplo. Esta ruta sería súper importante porque, por ejemplo, dejarían de ocupar directamente para muchas cosas, por ejemplo, el canal de Panamá, donde está dominando Estados Unidos. Sería mucho más rápida que rutas que hay actuales. Esto no le está gustando nada a India, pero eso lo vamos a tener que dejar para otro momento, para otro videito. Pero nosotros ya nos podemos hacer una idea que el mundo está cambiando. Ahora, aquí hay otra imagen de esta nueva ruta de la seda. Los chinos realmente están avanzando mucho. Se dice que los chinos están con una nueva moneda de estas criptomonedas, estas monedas virtuales como el Bitcoin. Dicen que ellos empezaron con una moneda que es más estable que el Bitcoin hace máximo 2 años, hace súper poco. Ahora, acá hay un mapa
que quiero ponerlo porque es súper importante para lo que me interesa transmitir, que es un mapa de la población por continentes. Nosotros vamos a ver que en toda América, como continente, aproximadamente habemos 1.000 millones de habitantes. Estados Unidos se dice que tiene como 340, de los cuales una gran población son una gran población latina. Canadá debe ser unos 50, pongámosle que hay 600 millones entre todos los otros países latinoamericanos. Escalete de gente, escalete de gente. Y acá nosotros vamos a ver que Latinoamérica es uno de los continentes, si es que no el que más, que tiene más recursos naturales en este momento. Petróleo, Venezuela. Gas, Bolivia. ¿Por qué le tienen tanta mala a Evo Morales? Porque Evo Morales expulsó algunas empresas que habían, entre otras Petrobras, pero hecho un montón de empresas estadounidenses de Bolivia que estaban depredando sin pagar casi nada de impuestos. En Chile, litio, bosque. En Argentina, por ejemplo, zona de pastoreo, tienen caleta de soya, bueno, soya transgénico de Monsanto, pero es alimento igual, en el caso de emergencia. Entonces vemos que acá hay caleta de territorio, loco, caleta de territorio. Y la única forma de contrarrestar lo que se venga, si es que llega a China con Rusia, si es que se vuelve a tomar el poder, digamos, lo global, Estados Unidos, si es que Europa hace algo, vamos a ver que lo único que se puede hacer es crear nuevas relaciones de intercambio entre los países latinoamericanos. En este momento, Chile depende enormemente de China. Eso lo aseguró, lo amarró Frey en todo caso. Depende en gran medida de China, pero es necesario por una hueá cultural, por una hueá de amor propio, digámoslo, tener mejores relaciones con los vecinos. No se saca nada estar comprando los F-16 más bacanes si todos tus vecinos te van a dar mal. No se saca nada en seguir en Latinoamérica ensayando distintos gobiernos. Puta, la weá llega a dar entre risa y rabia, pues bueno. Un gobierno de derecha, de lo que se le llama derecha habitualmente, un gobierno de izquierda, de lo que se le llama izquierda habitualmente, en casi todos los países latinoamericanos. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema? Muchos van a decir, oye, pero eso es un ejemplo de que la democracia funciona. Yo les voy a decir, no, eso es un ejemplo de que lo que se vive en Latinoamérica no es democracia, en Chile especialmente. ¿Por qué? Porque llega un presidente que dice representar a la población, al pueblo, hace alguna modificación legal que efectivamente puede beneficiar a la gente, viene el otro gobierno nuevo y la echa para atrás. Entonces vemos que las leyes se encuentran estancadas. No se avanza en educación, no se avanza en salud, no se avanza en seguridad laboral, no se avanza en seguridad de los niños, no se avanza en derechos reproductivos humanos, incluidos los de los hombres, porque está por un lado la economía, por otro lado la moral, amarrados en los distintos países del mundo. Ok, terminando. Creo que es súper importante, chicos, que yo sé que voy a decir quizás algo que a muchos les parezca una tontera. Creo que es muy necesario recuperar nuestra identidad, como he dicho muchas veces, lo que quede. Si es que es necesario formar una nueva, porque hay que reformatear la cabeza. No somos rubios, yo me doy cuenta que en Polonia siempre creí que era occidental de los más arios del mundo, estaba a punto de tatuarme una suástica en la frente. Pero uno se da cuenta acá, nosotros no somos rubios. Y somos distintos en idiosincrasia y muchas cosas. No voy a decir que choque, que te disguste, pero somos distintos. Somos. Hay que recuperar y fortalecer la idiosincrasia, yo creo, a nivel latinoamericano. Esa weá la dijo Simón Bolívar hace un montón de años. Yo estoy de acuerdo con él. Por otra parte, junto con fortalecer nuestra idiosincrasia, creo profundamente que es importante aprender idiomas. A nosotros se nos enseñó francés e inglés hasta el 94 más o menos, 98 para llegarse. Y después se empezó a dar por inglés. Eso es una weá cruel.
porque hay muchos idiomas en un mundo globalizado, desde una postura altermundialista, porque la globalización ahora se está yendo a pique, pero el altermundialismo no se va a ir a pique. Tenemos que ver que es necesario realmente aprender idiomas. Si es que estamos pensando en quedarnos viviendo en nuestra humilde casita en el campo mientras están haciendo pedazos y están haciendo lo que quieren con el resto del mundo, estamos perdidos. Entonces, cabros, si es que ahora va a haber cuarentena, aprovechen de repente de ver películas, no sé, con subtítulos y entender algunas palabras. A mí me cuesta aprender inglés y hablo como Tarzán, pero cada vez que puedo trato de practicarlo, porque es fundamental. Si vaya a salir, tenéis que saber algún idioma. A los que tengan la posibilidad, no se rían de lo que voy a decir, pero los K-pop y toda esta onda, excelente. Loco, hay que aprender idiomas de Asia, rápido. Sobre todo, si es que estos huevones inoperantes que están en el gobierno se logran sacar, hace falta que gente nueva, con otras visiones de mundo, tenga conocimiento para comunicarse. La comunicación, yo soy profesor de lenguaje de comunicación, es fundamental a la idea de crear algo nuevo. Ahora, en un momento como el que está viviéndose, esto probablemente sea bastante drástico en Estados Unidos. Hubo una crisis muy grande, el 29 me parece mucho, donde mucha gente perdió todo. Es probable que ahora algunas de las empresas más grandes que existen en la bolsa de valores de Wall Street de Estados Unidos se vayan a pique. Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que yo he venido recalcando en videos anteriores, donde les he mencionado que en realidad el dinero en la actualidad es un símbolo, una hueá que no es tangible. Y más encima, mucho está considerado en deuda. Por eso, ahora hay muchas empresas que se están dedicando precisamente a ver cómo controlar la deuda. Querubines, yo esto lo veo, he dicho, como una ventana. Creo que existe la posibilidad de mejorar. Creo que existe la posibilidad de construir un país nuevo. Creo que es importante recoger experiencias de otros países. Creo que no hay que seguir pensando que somos los europeos, los ingleses de Latinoamérica. Creo que son una estupidez. Creo que hay que repensar nuestra identidad. Pero realmente creo que es muy necesario copiar lo que es bueno de otros lados. Creo que es importante, bueno, lo dijeron en algún momento los marxistas, como este internacionalismo proletario. Yo creo que es importante tener una solidaridad internacional de clase. Ampliaría un poco más el término. Con esto yo quiero cerrar, digámoslo, una idea de geopolítica. Y lo próximo que me interesa que revisemos es algo de filosofía. Probablemente alguien me va a decir, pero profe, ¿la filosofía de qué sirve? La filosofía no sirve de nada. Muchos de los que me digan eso probablemente sean profesores de filosofía. Ellos tienen tiempo para filosofar. Yo creo que la filosofía sirve para poder entendernos nosotros. Ahora que podemos entender un poco mejor cómo funciona y cómo está funcionando el mundo, tenemos que entender cómo funcionamos nosotros y qué queremos del mundo. Porque a nosotros no nos lo dijeron. Pero el mundo no es que esté cambiando, el mundo no está cambiando. El mundo ya cambió. Y hay que empezar a hacer algo para que, si cambió, podamos construir ese mundo nuevo que crece en este instante y que llevamos en nuestro